En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estos hermosos tulipanes que están muy lindos y son muy fáciles de hacer. Ya les compartí el tutorial de las lavandas, si quieren verlo pues está disponible en el canal. Les voy a dejar el enlace por aquí arriba y también en la caja de descripción de este video. Con estos tutoriales pues pueden hacer unos hermosos buquetes de flores para regalarlos en el día del amor y la amistad, o para ponerlo de decoración en su casa, en la oficina o donde ustedes gusten. Así que espero que este tutorial les sea útil, y si les gusta y no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Quise mostrárselos así solo también para que puedan apreciarlo mejor. Miren, para estas hojitas yo utilicé un poquito de alambre para ponérselo en esta parte, pero si no lo quieren hacer con el alambre no hay problema. Miren, estos yo lo hice sin el alambre y lo que hice fue que lo pegué un poquito aquí. Si lo van a hacer para ponerlo en un jarrón, pues les aconsejo que lo hagan así, se ven más lindos. Si lo van a hacer para el buquete como yo lo hice, pues lo pueden poner así si quieren, porque las hojitas como quiera van a quedar abiertas. Aunque para el buquete también lo pueden hacer con el poquito de alambre. Miren, para los materiales yo utilicé este rosa viejo, es un algodón número 4, no mercerizado, se siente como una lana, como si fuera acrílico. Y para las hojas, para este sí utilicé esta marca. Utilicé un poco de alambre, como les dije, para esta parte. Más adelante, cuando vaya a ponerle el alambre, pues les enseño otras opciones que pueden usar. Y para esta parte, utilicé estos palitos que yo los compro en el supermercado. Son de esos que vienen con punta. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Van a necesitar silicón caliente o pegamento, tijeras, una aguja lanera, relleno del que utilizamos para los amigurumis, así que comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo vamos a cerrar, pero si el palito que ustedes van a utilizar es más ancho que este, entonces no lo van a cerrar muy apretado. Lo pueden dejar un poquito suelto, más o menos así. Ahorita lo pueden ajustar más. Entonces yo lo voy a cerrar un poquito más porque el mío no es tan ancho. Entonces ahora vamos a comenzar la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo en ese primer punto. Las vueltas no la vamos a cerrar con punto deslizado, vamos a trabajar en espiral, así que vamos a hacer un punto bajo en este primer punto. Así. Y ahí voy a poner un marcador. Ahí mismo, en ese mismo punto, voy a hacer otro punto bajo. Entonces ahí tengo un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta es 2 puntos bajos en cada punto, terminando esta vuelta con 12 puntos en total. Aquí estoy haciendo los 2 puntos de este último, entonces ahí tengo 12 puntos bajos en total. Ahora para la tercera vuelta, quitamos el marcador, en ese primer punto vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador
Ahora pasamos al siguiente punto y ahí hacemos 2 puntos bajos, uno y ahí mismo otro. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda esta vuelta. Un punto bajo solo, en el siguiente hacemos 2. Y vamos a seguir trabajando esto por toda la vuelta. Aquí arriba les voy a dejar cuántos puntos en total debemos ir teniendo en cada vuelta que vamos a ir haciendo. Voy a terminar de hacer esta vuelta, que es la número 3, y regreso para mostrarles lo que sigue en la siguiente. Para la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces tenemos punto bajo solo y 2 puntos bajos en un mismo punto para hacer un aumento. Eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. En el siguiente un punto bajo solo, en el siguiente un punto bajo solo y en el siguiente un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta. Para la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo en los primeros 3 puntos. Tengo el primero, segundo y el tercero. Entonces en el siguiente un aumento. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo solo en los próximos 3 puntos, seguido de un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta. Yo voy a terminar esta y les muestro la que sigue. Terminé de hacer la vuelta número 5 y hasta aquí voy a dejar las vueltas de aumento. Con estas 5 vueltas nos va a quedar de este tamaño. Si ustedes quieren hacerlo más grande, entonces van a tener que seguir haciendo vueltas con aumento hasta donde ustedes quieran el ancho. Siempre en cada vuelta sumando un punto bajo solo en los primeros que hagan. Por ejemplo, en esta vuelta hicimos un punto bajo solo en los primeros 3 puntos, seguido de un aumento. En la próxima tendrían que hacer un punto bajo solo en los primeros 4. En la siguiente un punto bajo solo en los primeros 5. Y así siguen haciendo hasta que lleguen al tamaño que ustedes quieran. Algo por lo que se pueden guiar es porque siempre el aumento va a ir encima del aumento de la vuelta anterior. Por ejemplo, si hiciera otra vuelta de aumentos, entonces el aumento tendría que hacerlo en el segundo punto del aumento de la vuelta anterior. Así que yo voy a dejar hasta aquí las vueltas de aumento. Ahora vamos a trabajar vueltas de un punto bajo en cada punto. Así vamos a hacer 12 vueltas. Siempre poniendo el marcador en el primer punto para que sepan dónde inicia cada vuelta. Entonces vamos a hacer un punto bajo solo en cada punto. Y así vamos a hacer 12 vueltas. Para que no se confundan en cuántas vueltas han hecho, yo sé que muchas pueden guiarse por el último aumento, pero si hay algunas que no saben diferenciar después dónde está la primera vuelta que hicimos sin aumento, lo que pueden hacer es, en este punto, que es el primero, pueden poner un marcador así, o pueden poner un poquito de hilo, como ustedes quieran, así no se confunden. Así que voy a hacer
esas 12 vueltas de un punto bajo en cada punto y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer las 12 vueltas, retiramos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y cortamos el hilo. Vamos a dejar un poquito así. Con eso vamos a coserla. Vamos a hacer unas puntadas, pero antes de seguir, por si lo hacen en otro material, pues les voy a dar las medidas. Miren, esta parte mide 4,5 centímetros. De ancho serían 7 centímetros y de largo pues serían 7,5 centímetros. Ahora vamos a tomar el palito y lo vamos a insertar aquí adentro. Miren, ven que me queda un poquito flojo, pues yo voy a apretar un poquito con esto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a insertar el palito hasta que tengamos, a ver cómo lo hago porque me queda muy pegada la cámara aquí, un poquito adentro, más o menos que llegue hasta la mitad, hasta aquí. Entonces ahí más o menos sería aquí. Y con el color verde vamos a poner un poquito de silicón o de cualquier pega que ustedes estén utilizando. Así. Y vamos a ir girando así. Entonces vamos a seguir girando, cubriendo todo el palito. Este hilo lo pueden cortar cuando ya hayan cubierto un poco. Y vamos a seguir cubriendo todo el palito hasta llegar a la parte de abajo. Voy a hacerlo y les muestro lo que sigue. Ya llegué a la parte de abajo, lo cubrí completo. Le voy a poner un poquito de silicón y voy a terminar de cubrir esta parte. Así. Entonces, aquí, si ustedes quieren, lo terminan de cubrir así, cortan el hilo y lo dejan así, pero a mí no me gusta dejarle la punta, así que yo la corto así. Y en esta parte le pongo un poquito de silicón, dejo que pasen unos 3 segundos y le hago así. Entonces ya tenemos el palito cubierto. Ahora vamos, ay, cogí el que no era, estoy haciendo más. Entonces inserto, introduzco el palito, doblamos un poco así, y lo que vamos a hacer aquí adentro, vamos a ponerle silicón. Ahí y en el palo. Entonces, y ahí vamos a comenzar
a ponerle el relleno, siempre asegurándonos que el palito quede en el centro. No tienen que rellenarlo mucho y tampoco que quede hasta aquí arriba, porque ahora vamos a cerrarlo. Así que ahí está bien. Ahora vamos a buscar la aguja lanera. Lo vamos a doblar a la mitad y vamos a hacerle unas 3 puntadas así. Vuelvo y lo paso por el otro lado. 2. Y 3. Ahora lo pongo así y voy a doblar también así. Entonces, en la mitad de este lado voy a entrar la aguja lanera y ahora vamos entonces a pasarla por debajo de las 3 puntadas que hicimos primero y lo vamos a pasar por el punto del medio de este lado, así, para formar eso así ahí arriba. Ahora vuelvo a pasarla por este lado y así es como le damos esa forma. Entonces ahora este hilo solo tenemos que pasarlo para adentro, lo sacamos en un lado, lo volvemos a pasar y ahí lo cortamos. Y ahí ya tenemos esa forma arriba. Ahora vamos a hacer la hoja. Bueno, las hojas, porque para cada tulipán van a necesitar 2. Entonces, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer 30 cadenas. Después de hacer las 30 cadenas, vamos a comenzar haciendo un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo. Así, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Tengo 3 puntos bajos. Ahora, en las próximas 3 cadenas vamos a hacer un medio punto alto en cada una. 1, 2 y 3. Ahora, en las próximas 3 cadenas vamos a hacer un punto alto. 1, en el siguiente hago otro y en el siguiente otro. Tengo 3. Entonces tengo 3 puntos bajos, 3 medios puntos altos y 3 medios puntos y 3 puntos altos, perdón. Ahora, en las próximas 11 cadenas vamos a hacer un medio punto alto doble. ¿Cómo se hace? Enlazamos una vez, enlazamos otra vez, cerramos los primeros 2, tengo 3, los siguientes 2 y los últimos 2, o sea que sacamos 3 veces. Vamos a hacer eso 10 veces más hasta completar
11 puntos altos dobles. Yo voy a terminar de hacerlos y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer esos 11 medio puntos altos, entonces me deben de haber quedado 9 cadenas. Aquí vamos a hacer lo mismo que de este lado, pero comenzando por los puntos altos. Entonces en las próximas 3 cadenas voy a hacer un punto alto en cada una. Tengo 3. En las próximas 3 cadenas voy a hacer un medio punto alto. 1, 2 y 3. Me quedan 3 cadenas donde voy a hacer un punto bajo en cada una. Así. Ahora, esto mismo lo vamos a repetir de este lado, pero aquí les quiero mostrar, miren, para que esta, que le falta una hojita, miren, ven que esta quedó así un poquito dura. Bueno, yo le he puesto un poquito de alambre en esta parte. Y si no tienen, yo les voy a mostrar ahora los alambres que yo usé. Miren, yo no encontraba, entonces yo tengo de estos y yo lo que hice fue que lo abrí. Le quité todas esas cositas mientras ustedes lo van a abrir, si tienen esto. Mientras ustedes lo van abriendo, esos pedacitos de papel pues se van quitando. Entonces, al quitarlo, esto es lo que queda, 2 de estos. Yo lo puse así doble y esto fue lo que utilicé aquí, que sería lo que le pondría ahora aquí para seguir tejiendo. Eso es lo que voy a hacer ahora. Pero si ustedes tienen de este alambre o cualquier tipo de alambre que sea fino, les va a servir. Si no tienen ningún alambre, entonces yo les doy la opción, si les gusta, de que la hagan así. ¿Cómo la hice? Pues simplemente pegué la hoja y aquí le puse un poquito también de pega de silicón y me queda así. Esa es una opción si no tienen el alambre, pero yo la voy a tejer con el alambre para que vean cómo queda. Así que aquí lo que haríamos es en ese mismo punto donde hice el último, ahí voy a hacer un punto bajo. Pero antes de cerrarlo, voy a poner el alambre y voy a cerrarlo dejando el alambre en el centro. Así. Lo dejan un poquito largo aquí para que no se le vaya a salir mientras tejen. Entonces, en el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y ahí tengo 3. Entonces, en los próximos 3 puntos voy a hacer un medio punto alto. 1, 2 y 3. En los próximos 3 puntos voy a hacer un punto alto, perdón. 1, 2 y 3.
Y ahora nos tocaría hacer los 11 puntos altos doble. Vamos a repetir lo mismo así, sacando 2 y 2. Entonces seguimos haciendo 10 más. Voy a terminar de hacer esos 10 y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer esos 11 puntos y ahora aquí vamos a hacer un punto alto en los próximos 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora un medio punto alto en los próximos 3. 1, 2 y 3. Y nos quedan 3 puntos donde vamos a hacer un punto bajo en cada uno. 1, 2, 3. Y en ese primer punto que hicimos vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y cortamos el hilo. No lo tenemos que dejar largo. No lo tenemos que dejar largo, solamente un poquito para esconderlo en el mismo tejido. Así. Esto que nos queda afuera, pues lo podemos cortar. El alambre es bien fino. Si están usando un alambre que sea más grueso y no quieran dejarle la punta así, entonces pueden enroscar un poquito en el mismo alambre y guardarle las puntas. Y de este lado lo voy a cortar también. Ahí. Entonces este hilo que acabamos de cortar lo vamos a esconder en el mismo tejido. Entonces así. Y vamos a hacer otra exactamente igual, que ya yo la tengo aquí. Entonces vamos a ponerla en la flor, en el tulipán. Miren, este hilo que quedó para abajo, simplemente vamos a ponerle aquí adentro un poquito. Vamos a ponerle un poquito de silicón aquí abajo y vamos a pegarle un poquito así. Le estoy echando un poquito de aire y vamos a cortarlo. Le hago lo mismo a esta. Así. Ahora para pegarlo vamos a medirlo. Vamos a poner la hoja como les dije. Si ustedes no le pusieron alambre, entonces la pueden poner así. Si la van a hacer para ponerla, por ejemplo, en un buquet, que van a poner varias y le van a poner papel por el alrededor y todo eso, pues le pueden poner esta. Lo pueden hacer así, ponerle un poquito de silicón o de pegamento en los lados y pegarla. Pero si la van a poner en un jarrón, pues es bonito que le queden así abierta. Entonces, si la hicieron así con el alambre, la van a medir un poquito, así, que le quede un poquito debajo del tulipán, un poquito más arriba, más o menos así, que al abrirlo quede así. Entonces ahí
yo le voy a poner silicón. Y voy a poner así. Sosténganlo hasta que se seque para que no se le despegue. Si tienen que ponerle otro poquito, pues le ponen. Y para poner el otro, pues exactamente lo mismo. Silicón. Y la van a poner en el otro lado, en el mismo nivel ahí. Así. Y como tienen un poquito de alambre, le pueden hacer así. Pero ya eso es decisión de ustedes. Si la quieren poner un poquito más para arriba o un poquito más para abajo. Pero así está bien. Bueno, pues de esta forma hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Yo le he puesto este papel. En realidad, cuando lo vaya a regalar, no lo voy a regalar con este papel. Lo voy a poner en este que es color cartón. Beige, marrón oscuro, ese. Espero que les haya gustado, que este tutorial les sea útil. Si las hacen, por favor, y les gusta, me encantaría que me dejen un comentario, manitas arriba, porque eso ayuda a que sigamos creciendo. Si desean enviarme fotos para yo ver cómo le quedó, pues lo pueden hacer a mi correo electrónico o por Instagram. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.